un terreno extenso, sí, pero no siempre, ¿no? También existe lo que es la patología no neoplásica. Entonces, en esos casos, si uno quiere analizar el tejido, tiene que tomar una muestra. Y eso es a través de diferentes procedimientos, como vamos viendo, ¿no? Son como reitero, las biopsias, diferentes tipos de biopsias, biopsias incisionales, biopsias o toma de muestras a través del acto de la punción, la citología subjetiva, diferentes procesos. Pero, y cuando empecemos a hablar de estos procedimientos, como ejemplo, vamos a tener diferentes neoplasias, entonces hay que definir cuál es la característica de una neoplasia, ¿no? ¿Cuál es la característica o la definición del tumor? Y este término grande. Cuando hablamos de neoplasias, que pueden ser desde el punto de vista de su clasificación, neoplasias benignas, pueden ser neoplasias malignas, pero tienen que tomar una riesgo. Tienen que tomar muy en cuenta ustedes. A veces cuando hablamos de una neoplasia o de un tumor, directamente lo relacionamos con algo maligno, no es así. En ambos casos es una proliferación anormal de células en nuestro organismo. Es una proliferación anormal. Pero, como digo, que puede ser una situación benigna, puede ser maligna. Lo mismo pasa con este término de tumor, pero los tumores también pueden ser benignos o tenemos también donde en este caso tenemos también que dentro de la nomenclatura como les que hablamos es una proliferación anómala de células, ¿no? Pero esa palabra tumor también se puede manejar dentro de la definición u otros criterios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la inflamación aguda, ¿cuáles son los signos cardinales de la tetrada de Celso? Tumor, rubor, dolor, calma. Los cuatro signos cardinales de la tetrada de Celso: tumor, rubor, dolor, calma. Ahora, actualmente, esos cuatro signos cardinales se añaden uno más, ¿no? Ya no sé cuál sería 5, que es la pérdida de la función. El cromatismo, pues, si por ejemplo una extremidad, pues dificulta la movilidad de esa extremidad. Pero no nos decía eso, hablamos del tumor. En este caso no hay una proliferación normal de células. Y por ejemplo, no puede acuerdo con esto, pues
no especifica, más al contrario, este término generaliza. Cáncer maligno. Pero ustedes tienen que entender que cuando hablamos de neoplasias malignas o benignas, ¿verdad?, se pueden originar en diferentes órganos o tejidos o epitelios que tenemos que conforman el cuerpo humano. ¿No? Todo eso puede originar en el organismo, el músculo, los ganglios, tejido adiposo, diferentes tipos de epitelios pueden originar en las malignas. Entonces ahí ya se ha producido una subdivisión. Es como decir que este término cáncer sería como el tronco humano, o tratamos global. Si quieren más, cáncer se abre con esta palabra, sea. Pero, como les decía, acá ya empiezan a dividirse. Nosotros dos vamos, por ejemplo, acá. ¿Verdad? Y esa división, ¿qué tenemos? Que hay dos grandes grupos de neoplasias. Bueno, en este caso, hablando de cáncer, ¿no? Neoplasias malignas. Ya les pueden haber benignas, pueden haber malignas, pero estamos hablando del término de cáncer. ¿Ya? Entonces, hablando de cáncer, cuando estamos hablando de neoplasias malignas, tenemos las neoplasias que tienen origen epitelial. Y tenemos las neoplasias que tienen origen a nivel de tejido conectivo o tejido mesenquimatoso. Y entonces, a esas neoplasias malignas que tienen origen en el tejido epitelial se denominan como carcinomas. Entonces, a partir de ahora, no vayan a confundir carcinoma con cáncer. ¿Ya? Hemos dicho cáncer engloba en general a todas las neoplasias malignas. Pero ya cuando empezamos a hacer la división, carcinoma, la palabra carcinoma o carcinomas, significa que es un tumor maligno que se está originando a nivel del epitelio. Cualquiera sea el epitelio que tengamos en nuestro organismo. Y si hablamos de las neoplasias malignas que se originan a nivel del tejido conectivo, tejido mesenquimatoso, acá tenemos que se denominan como sarcomas. Esa palabra sarcoma significa tumor maligno que se está originando en el tejido conectivo, tejido conectivo, o tejido mesenquimatoso, o tejido conectivo especializado. Dentro de, por ejemplo, acá vamos a hablar de todos los tumores que se originan a nivel del músculo, ya sea esquelético, mismo, todos los tumores que se originan a nivel del hueso, a nivel del cartílago, a nivel del tejido adiposo, a nivel de los vasos sanguíneos, que está dependiendo de esta capacidad, este tipo de tejidos más, solamente. Entonces, carcinoma muy maligno, epitelial, sarcoma muy maligno de origen mesenquimatoso o
Reitero, los epitelios no solamente originan tumores malignos, también pueden originar tumores benignos. El tejido conectivo, tejido mesenquimatoso también, no solamente originan tumores malignos, sino también puede originar benignos. Solo que hecho esta división, hemos hablado de esta palabra cáncer. Entonces, aquí sigue una división. Si nosotros, por ejemplo, daremos un ejemplo nada más. A ver, ¿cuál es el epitelio más extenso que tenemos? Bueno, proporción. Plano, estratificado, queratinizado. Entonces, acabamos la pequeña división y ponemos el epitelio que dice compañero, plano, estratificado, queratinizado. Voy a olvidar ya, epitelio, plano, estratificado, queratinizado. Es la misma. Puede ser queratinizado o no queratinizado. El otro epitelio extenso, a ver, ¿cuál sería? ¿Una división? Una proporción bastante importante. Vasos sanguíneos, sí, pero eso es. Sí, el endotelio igual igual. ¿Perdón? Endotelio igual igual. Endotelio, el revestimiento de los vasos. ¿Qué más? Otro epitelio. Importantísimo. Cilíndrico. Cilíndrico. Y la mayor parte de lesiones de cilíndrico no tenemos que ser ahí todavía existido, ¿no? Epitelio cilíndrico. No sabe bien, ¿no? Epitelio cilíndrico. Todavía digestiva, excepto qué órgano? Epitelio cilíndrico. ¿Qué órgano, excepto qué órgano no tiene epitelio cilíndrico en la vía digestiva? El esófago, ¿no? ¿Qué tiene el esófago? Plano, estratificado, pero no mineralizado, ¿no? Y por eso no comemos huesos. ¿Listo? A ver, entonces hablando del epitelio plano queratinizado que tenemos a nivel de la piel, como tumor maligno, entonces se origina acá, carcinoma. Entonces, en la piel, por ejemplo, tenemos el carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide, o sea, también se llama de células escamosas. Está debajo de la carcinoma. Automáticamente ya te está orientando eso que es un carcinoma epidermoide, o también lo conocen como carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Porque ese epitelio plano estratificado, como ustedes sea queratinizado o no, está constituido por células escamosas, y que se disponen justamente de esa manera de las escamas de pescado. Entonces, donde ustedes, pues es muy importante la histología, es muy importante los epitelios, donde ustedes ven, donde ustedes tengan epitelio plano estratificado, sea queratinizado o no, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma epidermoide o carcinoma de las escamosas, porque esto originamos el epitelio. Si ustedes manejan bien, conocen los epitelios, conocen la histología, va a ser fácil. Automáticamente eso se va relacionando. Por ejemplo, la piel del tumor maligno más frecuente es carcinoma epidermoide. No es verdad. Entonces más tenemos epitelio escamoso a nivel del esófago, tercio medio, carcinoma epidermoide, sobre el epitelio superior. Entonces más tenemos epitelio escamoso a nivel de la cavidad bucal, el tumor maligno más frecuente, carcinoma epidermoide,
escamosos, donde más tenemos epitelio escamoso. A nivel del cuello uterino, hecho sea, tumor maligno, no se cuenta el cuello uterino, carcinoma de estructuras escamosas. Vamos al otro lado, al otro ejemplo, el epitelio cilíndrico, vía digestiva fundamentalmente, pero siempre también hay los órganos con el epitelio cilíndrico, en la vía respiratoria. Obviamente, en la vía respiratoria, el epitelio cilíndrico pseudo estratificado, pues el epitelio cilíndrico. Tumor maligno más frecuente acá, el adenocarcinoma. Sigue llamando adenocarcinoma. ¿Y adeno qué significa? Origen precisamente en el epitelio cilíndrico. Acá estamos en las escamosas, origen en esas células escamosas. Y justamente en los lugares donde tenemos epitelio cilíndrico, el tumor maligno más frecuente es el estómago, el más frecuente, colon más frecuente, recto, si se daría el tumor maligno apéndice, vesícula biliar, epitelio cilíndrico, no, ahí está. Vámonos a los sarcomas, por ejemplo, tejido conectivo, tejido mesenquimatoso. Por ejemplo, acá podemos el tejido conectivo, por ejemplo, constituido por fibroblastos. Vamos a colocar acá, ¿verdad? Solamente ejemplos, después vamos a dividir más. ¿Cómo se llamarán los fibroblastos? Fibro. El hueso. Tratamiento maligno. Sigue llevando esa palabra. Osteo. Uno más. Nuestro tejido quiere ver. Hablamos del tejido adiposo. Tejido adiposo, ¿cuál será? ¿Su maligno? Lipo. Ahora, hemos dicho que estos tejidos también pueden originar como los benignos. Por ejemplo, el epitelio plano estratificado, el tumor benigno que se llama, ya que es el carcinoma epitelioide, el tumor maligno benigno es el papiloma. Del epitelio cilíndrico, ya sabemos que el maligno es el adenocarcinoma, el benigno para acá. Adenoma. De los fibroblastos hemos dicho que el maligno es el fibrosarcoma, el benigno será ¿qué cosa? Fibroma. Del hueso hemos dicho el maligno osteosarcoma, el benigno osteoma. Tejido adiposo, benigno, pero maligno liposarcoma, benigno lipo. ¿Y qué vemos en estas cuatro neoplasias en común? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Son el papiloma benigno, adenoma benigno, fibroma benigno, osteoma benigno, lipoma benigno. ¿Qué vemos? Papiloma, o adenoma, fibroma, osteoma, lipoma. O sea que los tumores, así como hemos dicho que la palabra carcinoma significa maligno, epitelial, la palabra sarcoma, la palabra
sarcoma cística maligna del conectivo, los tumores que terminan en coma, tienen la terminación, solo la terminación, porque esta es una palabra, los tumores que terminan en coma son tumores benignos. Obviamente, toda regla, toda norma tiene su excepción, que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una de las excepciones es esta: melanoma termina en coma, automáticamente se le hace el sortón, es un tumor benigno. Pero esta es una de las excepciones a la regla, porque el melanoma es un tumor maligno, no hay melanoma benignos. Todos los melanomas son malignos, son tumores que se originan más frecuente en la piel de los melanomas. Pero no hay benignos, todos son malignos. Toda regla tiene su excepción, como se tiene que terminar con eso. Les reitero que es muy importante que ustedes tengan una base en la parte de anatomía, una base en la parte de histología. Por eso que el primer año se lleva anatomía y histología, y el tercero ya anatomía y control. Ya el tercer año ustedes empiezan a hacer diagnóstico. Ya en el quinto año, diagnóstico y tratamiento. Todo está integrado de esa manera. Por eso el término histopatología. O sea, que nosotros, cuando hablamos de patología, a través de la observación al microscopio de los tejidos, tenemos que ver la parte alterada. Pero no podemos reconocer la parte alterada si no tenemos esto. Como vamos a hablar si ese tejido está mal, si no se ve. Lo mismo es el término anatomía. La parte patológica que se ha producido. Por eso, la anatomía patológica como definición es la ciencia que estudia los cambios morfológicos, estructurales, funcionales que la enfermedad produce en el organismo. Pero para eso, como os digo, por eso el primer año llevamos histología, anatomía, fisiología, normal, para ya después, a partir del conocimiento de lo normal, ustedes también necesitamos la parte alterada. Entonces, como recomendación, ya de entrar en su primera evaluación,